Cruz. Y ahora vamos a abrir un espacio para reflexionar sobre las ciudades, porque se ha celebrado el Día Mundial de las Ciudades, Estíbaliz. Efectivamente, por eso, Marta, nos queremos plantear hacia dónde caminan las ciudades del futuro, una reflexión que surge cada 31 de octubre con motivo de la celebración del Día Mundial de las Ciudades. Construir ciudades sostenibles y resilientes, el lema escogido este año para conmemorar este día, teniendo en cuenta el crecimiento urbano experimentado en los últimos decenios. Para que se hagan una idea, en 2015 cerca de 4.000 millones de personas, el 54% de la población mundial, vivía en ciudades, y las previsiones apuntan a que ese número aumentará hasta aproximadamente 5.000 millones para 2030. Por eso las prioridades ahora se deben centrar en el transporte sostenible y compartido, especialmente en los centros, para los que ha supuesto un desafío en la reconfiguración del diseño urbano e inmobiliario. Un asunto que vamos a tratar en los próximos minutos con Argeo Semán Díaz, que es decano del Colegio Oficial de Arquitectos Tenerife, La Gomera y El Hierro. Señor Semán, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, bienvenido. Buenos días. Bueno, una reflexión, un día llamado a la reflexión el pasado 31 de octubre, además, donde se habla tanto de movilidad. ¿Es un término que a lo mejor es incompatible con el desarrollo de las ciudades o ha venido para quedarse? No, yo creo que la movilidad es uno de los factores en los que influye o tiene una determinación concreta sobre las ciudades. Las ciudades hay de muchos tamaños y de muchas escalas. Háganse una idea de que, por ejemplo, Tokio tiene 40 millones de personas, la ciudad de Tokio, y es una isla también como nosotros. Nosotros estamos en otra escala de tamaño de las ciudades. Santa Cruz tiene 200.000 habitantes, La Laguna 150.000, Las Palmas 350.000, Telde 100.000. O sea, estamos hablando de un pequeño barrio de Tokio. O sea, es otra escala totalmente distinta. ¿Para qué sirven realmente las ciudades? Porque las ciudades lo que hacen es que aportan un montón a los ciudadanos, un montón de servicios, un montón de actividades que permiten desarrollar la vida en las mejores de las condiciones, ¿no? Era un poco una de las cosas que decía el programa de las Naciones Unidas para el 31 de octubre, ¿no? Ese concepto de ciudad resiliente a lo que se refiere es a que la ciudad sea capaz de luchar contra sus propios problemas, ¿no? Y uno de los problemas que tiene la ciudad es precisamente la movilidad. Claro. La movilidad, porque realmente, por ejemplo, en el área metropolitana de Santa Cruz estamos hablando de 300, 400.000 habitantes. Realmente todos los días entran en Santa Cruz 100.000 personas. Esas 100.000 personas básicamente entran por la TF5. Claro, la TF5 es una carretera, pero realmente para nosotros en la isla funciona más como si fuera realmente una calle, porque a lo largo, antes lo estábamos hablando, desde Santa Cruz hasta Los Realejos, realmente funciona como si fuera la Rambla de Santa Cruz, donde hay calles que van entrando un montón de coches permanentemente. Sin embargo, asumimos los atascos, por ejemplo, en una calle de una ciudad, pero no asumimos el atasco a lo mejor en una autopista como la TF5. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entendemos que son dos sistemas viarios distintos, pero en el fondo, en nuestra idiosincrasia particular de esta isla, realmente están funcionando exactamente igual, porque no hay alternativa. Realmente la TF5 es una calle más de todo lo que es la concentración urbana que va desde Santa Cruz hasta Los Realejos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué necesitamos para que la movilidad funcione? Densidad, concentración. Ahí es cuando realmente los transportes públicos pueden ser rentables y pueden ser usables, porque no solamente es un problema de rentabilidad económica, es un problema también de que la gente quiera cogerlos, porque les resuelva sus problemas. Ahora mismo el tranvía, la línea 1, sale desde el intercambiador y llega a La Laguna. Ese trayecto tarda 45 minutos, porque va recorriendo las zonas de mayor densidad. Pero ¿a quién le sirve realmente para que funcione? A los que hacen los trayectos cortos. Nadie haría ese trayecto. ¿El problema de Canarias es la dispersión de nuestra población? Claro, y aquí no se puede... Es imposible. La teoría de los trenes, tanto el del norte como el del sur, es el problema de que tú vas por un corredor que no atraviesa las zonas con densidad urbana. Realmente la TF5 llegan un montón de gente, pero los núcleos urbanos no están. Tú tienes que coger un coche o una guagua para llegar a ellos, ¿no? Claro que la cuestión de este lema, de este día, ciudades resilientes, ya lo hablaba el señor Semán, y luego sostenibles, la movilidad es fundamental. Se trata de hacer que cambien las costumbres de los canarios al margen de esa dispersión, por lo menos en las ciudades. Las Palmas de Gran Canaria lo intenta ahora también con ese nuevo concepto de metro guagua. Son soluciones que van encaminadas a esa tendencia global, que eso sí, ahí hay coincidencia, ¿no? Está claro que la movilidad por la vía del transporte público no contaminante, sea eléctrico o cualquier otra de las energías, es una manera de reducir la contaminación de las ciudades, porque al final son un montón de coches que acaban dando vueltas, que están contaminando. Aunque fueran todos los coches eléctricos, seguiríamos teniendo el mismo problema de los atascos y tendríamos al final un movimiento importante de personas.
¿Cómo cambiamos esa mentalidad? La única manera es que el transporte público sea una red lo suficientemente eficiente como para que a todos nos interese cogerlo. Nadie va a caminar 20 minutos para ir a buscar un tranvía o para ir a buscar un tren. Acabará cogiendo el coche y irá antes. Para eso, ¿qué necesitamos? Una red que es mucho más complicada, que es mucho más compleja que lo que puede hacer la línea del tranvía o lo que puede hacer una línea de tren, ¿no? Eso en cuanto a la movilidad. Y luego hay un fenómeno que se da en las grandes ciudades del mundo, que tiene que ver, que ya muchos manejan la gentrificación, eso de que los centros de las ciudades, los barrios de toda la vida, están convirtiéndose en el espacio para las nuevas clases sociales pudientes, porque los habitantes de toda la vida se van yendo, porque van cambiando. ¿Eso es un fenómeno que se esté viendo aquí en Canarias o se deja todavía pues para Madrid, Barcelona, Londres? No, yo creo que ese tema es un debate verdaderamente apasionante, porque realmente las ciudades son muy complejas y evolucionan a lo largo del tiempo. No hay una única ciudad estática. Esa es la maravilla que tienen las ciudades, porque como van evolucionando con las propias personas y van haciendo que determinadas actividades que van evolucionando se van desplazando, sea en los conjuntos históricos, por ejemplo, que es uno de los grandes debates. ¿Qué hago? Permito, para la rehabilitación de un conjunto histórico, permito la renovación de los usos y entonces gente que tiene capacidad económica viene y desplaza a otro. Bueno, esto es algo que se viene repitiendo en todo el mundo. Es un fenómeno imparable. Imparable, y forma parte de esa complejidad y de esa evolución de la ciudad. Al final la ciudad tiene que ser para las personas. ¿Cómo hacemos que esa ciudad sea para las personas? Pues por la vía de la participación pública, por la vía del debate. Pero hay cosas que son irrenunciables, porque al final la actividad económica va empujando a aquellas partes donde haya una mayor capacidad económica, pues tendrán una mayor capacidad de renovación. Se van perdiendo a lo mejor las esencias, ¿no? de la ciudad, de lo que se van transformando, claro. Se van transformando. Yo creo que porque la visión idealista de que los conjuntos históricos son necesariamente donde hay una serie de personas, el problema que tenemos en Santa Cruz con el caso del Toscal, bueno, hay una visión idealista, pero esa visión idealista lo que está consiguiendo es que el Toscal esté absolutamente en la ruina, parado y no camine. ¿Es necesario que para que se regenere haya una cierta gentrificación? Bueno, pues a lo mejor sí, pero hagámoslo desde un punto de vista controlado, pero lo que no podemos tener es el centro de la ciudad totalmente parado y absurdo, ¿no? Usted como experto en planeamiento urbanístico, que ha participado en la elaboración de distintos planes de urbanismo en distintos municipios, señor Semán, ¿con qué problemas se están encontrando? Porque también el debate está en si crecer en vertical o en horizontal, porque luego tenemos que nuestro territorio, el canario, un 50% es espacio natural protegido. Sí, la media en Canarias es del 50%. El otro 50%, aproximadamente un 80% es suelo rústico y el otro 20% es el que está destinado a los usos residenciales. Pero ¿qué pasa? Que ese 20% no está concentrado, sino que hay un gran nivel de dispersión. Entonces, realmente en Canarias el concepto de ciudad no lo podíamos entender exactamente igual que en el continente, ¿no? De hecho, el 8 de noviembre es el Día Mundial del Urbanismo, que también vamos a hacer unas jornadas en el Colegio de Arquitectos y vamos a plantear un debate o una idea que yo creo muy interesante en Tenerife, que es el concepto de Tenerife como isla-ciudad, en el que una isla funciona como una ciudad y donde los sistemas viarios de carretera realmente son calles de una gran concentración urbana. Algo que ha fomentado además esa dispersión de la población es que en los últimos años ha tomado fuerza esa mentalidad de las viviendas unifamiliares, ¿no? Claro, nosotros vivimos en un sitio genial, con un paisaje y con un clima maravilloso, y la gente lo que ha preferido es irse al adosado o a la vivienda unifamiliar en las periferias, con un nivel de calidad bastante importante, pero que tiene unas consecuencias sobre el día a día tremendas. Para comprar el pan tienes que coger el coche. Claro. Al final, como la gente se va moviendo, pues cada vivienda unifamiliar tiene 3 o 4 coches, con lo cual resulta que vas totalmente en contra de la teoría de la movilidad o de la vía del transporte público, ¿no? Claro. Pero lo que decías antes, ¿cómo funcionaría mejor el transporte público si pudiéramos concentrarnos? ¿Cómo nos concentramos? Creciendo en altura, evitando la ocupación extensiva del suelo. Bueno, pero tampoco se puede crecer en un territorio como Canarias en altura indefinidamente, con lo cual hay que combinar todas esas cuestiones. Pero mucho más de lo que tenemos, sí. La mayoría, la media de la edificación en Tenerife, por ejemplo, está en torno a las 2 o 3 plantas de altura, cuando podríamos en algunos sitios estar en 10 o 12 plantas y no pasaría absolutamente nada. Y una cuestión también que querría abordar que tiene que ver con la escasez de vivienda. ¿Cómo se conjuga todo esto con la falta de vivienda que ya no encuentran casa en el centro de las ciudades? Mucha gente se tiene que ir fuera y también están encontrando problemas. Aquí también es verdad que venimos de 10 años de crisis. En esos 10 años de crisis no ha habido una política pública de viviendas protegidas, con lo cual que suelen ser un corrector del mercado. Realmente viviendas sí hay un montón de viviendas vacías. Luego chocan con las viviendas vacías. Claro, otra cosa es que esas viviendas vacías no se pongan en el mercado. El sistema es muy complejo, porque si hubiera una legislación del alquiler que permitiese una mayor garantía hacia el inversor, pues probablemente esas viviendas estarían en el mercado. ¿Qué tenemos que hacer de alguna manera? Pues probablemente planteárnoslo de una manera compleja,
pero no complicada, en el sentido de meter todos esos factores y tratar, por un lado, la promoción pública de vivienda, por otro lado, las medidas de fomento del alquiler, pero también tiene que haber vivienda nueva, ¿no? Ahora en Santa Cruz tenemos un caso que va a ser singular, ¿no? Que es la desaparición de la refinería y la creación. Eso normalmente es muy difícil que tenga la oportunidad una ciudad de encontrársela, y sin embargo Santa Cruz va a tener la oportunidad de hacer una ampliación de ciudad nueva, y ahí podríamos aplicar muchos de estos criterios: movilidad, espacios libres, inclusividad, género, muchísimos de estos factores. Bueno, ¿no? Mucho por reflexionar. Mucho. En el ámbito de la ciudad del futuro. Argeo Semán Díaz, decano del Colegio Oficial de Arquitectos Tenerife, La Gomera y El Hierro. Un placer que nos haya acompañado en Buenos Días Canarias. Gracias. Muchas Hasta gracias. la próxima.